Soy Carlos Reich y quiero invitarte a que en esta hora me acompañes a surfear por los Salmos. Nos encontramos estudiando el Salmo 7, donde hoy vamos a ver a partir del versículo 7, donde dice: te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Hemos visto en los programas anteriores respecto a este salmo que fue escrito por David y que reflejaba un momento duro que le habrá tocado vivir a David, de problemas que tenían que ver con personas que le cuestionaban, que mentían sobre él, que cometían injusticias, como no suele pasar a todos en la vida. ¿Quién más, quién menos no ha vivido alguna injusticia, incomprensión, que te juzguen incorrectamente, que te menosprecien, que te menosvaloren? Son situaciones que nos suceden a todos. Y ahí en esa situación el rey David, en este versículo 7, dice, él había orado a Dios acerca de que Dios le haga justicia, haga juicio. Y habíamos quedado que el juicio no era otra cosa que una forma en que Dios sacase a luz la verdad. Y dice, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Aquí le dice al Señor que la gente se le agolpará, que lo rodeará mucha gente, y que Él vuelva a sentarse en alto. Habla de sentarse como hecho de sentarse en el trono para reinar y gobernar. No hay nada, o no debería haber nada más importante en nuestro corazón que gobierne Dios, que Dios gobierne. La cuestión es que para que desear que gobierne, tiene que empezar por que gobierne nuestro corazón, gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra familia, gobierne en nuestra ciudad, que Él sea el que gobierne en nuestro país y que gobierne en el mundo. Pero no podemos desear y orar que Dios gobierne. Esto me hace acordar cuando Jesucristo enseñó que nuestra oración debe ser: venga a nosotros tu reino. No podemos pensar o desear u orar que Dios reine y gobierne en cualquier otro ámbito si no empezamos a anhelarlo, a desearlo en nuestras vidas. Y para anhelarlo y desearlo en nuestras vidas significa que yo me humillo delante del Señor y le obedezco. Obedecerle. Recordemos que el Señor dice, obediencia quiero, más que cualquier sacrificio. Esto significa que para que podamos orar y anhelar que Dios gobierne sobre las circunstancias, para poder tener esa autoridad en la cual podamos orar y desear y anhelar que Dios gobierne, debemos ser aquellos que le obedezcan y estemos dispuestos a ser gobernados por Dios. Y repito, es incompatible desear, anhelar que Dios gobierne en el mundo si no lo dejo gobernar en mi vida. Que Dios gobierne en mi país si no hago todo lo posible para que Dios gobierne mi vida, para que gobierne en mi familia. Y dice, y sobre ella, hablando de la congregación de muchos pueblos, sobre ella, sobre esta congregación, vuélvete a sentar en alto.
Sí, Señor, siéntate en alto. Señor, sé tú el que rijas los destinos de la congregación. Seas tú quien rija los destinos de esta nación. Seas tú quien rijas los designios para mi familia y principalmente para mi vida. Esa debe ser la oración de aquellos que verdaderamente buscan de Dios, como David. David quería eso para su pueblo, pero empezaba con su vida. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida en obediencia? Hay muchos que dicen, sí, tengo fe. Bien, muy bien. Muéstrame la fe por las obras. Pero la primera obra es la de la obediencia. Si no obedezco, no tengo fe. Abraham, que fue el padre de la fe, el primero que recibió un desafío de fe de esa magnitud, bueno, hubo otros antes, pero digamos que Abraham, considerado el padre de la fe, escuchó la voz de Dios que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Si él no hubiese obedecido a ese mandato, no hubiese tenido fe. La fe es fe cuando escucho y obedezco la voz de Dios. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la demanda de Dios sobre tu vida? ¿Le prestas la debida atención? Cuando lo hacemos, ahí es donde Dios gobierna, donde Dios reina. Y donde Dios reina, ahí podemos pedir, Señor, reina sobre otros, reina sobre mi familia, sobre mi iglesia, reina sobre mi ciudad, reina sobre mi nación. Pero primero reina sobre mi vida. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso.
majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él. Y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio poderoso. Poderoso en majestad y reino poderoso. Poderoso en potestad e imperio Levanta tu aplauso a Él fuerte. Sigue David diciendo en el versículo 8 del Salmo 7, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí proclama a David que Dios es el soberano y que por lo tanto es el que tiene la autoridad y el que va a llamar a juicio a los pueblos. De hecho, en el Apocalipsis dice que todo pueblo, toda lengua, toda nación tendrá que rendir cuenta delante del Señor. Eso es una realidad y eso es algo que ha de ocurrir, aunque a muchos no les guste. Pero me quiero centrar más en el principio de que David dice, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Él no tenía problema en que Dios lo juzgue, en ir a juicio delante de Dios. Yo creo que todos nos damos cuenta que si vamos a juicio delante de Dios, somos faltos. Y el que así no se dé cuenta, bueno, lamentablemente tengo que decir que la Biblia dice no hay justo, ni aun uno.
Esa es la verdad. Esa es la realidad. Pero cuando tenemos esa fe de que somos justificados por la sangre de Jesucristo, y que cuando el Señor nos ve, lo hace a través, bajo el prisma del sacrificio de Jesucristo y a través de la sangre del Cordero. Él nos ve justos, no por nuestros méritos, sino por los de Jesús. Como decía Pablo, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es donde podemos ir a juicio. Claro, es verdad que una vez que somos justificados, ¿qué? El Señor nos enseñó que cuando el Señor nos limpia ya somos limpios, pero enseñó que debemos limpiarnos del polvo del camino. Se lo enseñó a los discípulos, a Pedro. Cuando Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies, y Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces le dijo, sí, lávame los pies, la cabeza y todo. Y la gran enseñanza de Jesús fue, no, porque ya estáis limpios por la palabra de fe. Lo único que hay que limpiar es el polvo del camino. Y una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, lo que nos queda es el polvo del camino. El caminar diario que nos lleva a un pecado, nos lleva a un desliz, a una discusión. Y es ese polvo del camino del cual el Señor nos habla, al cual tenemos que pedirle perdón, no por los pecados pasados, porque ya nos perdonó, pero por los pecados diarios. Señor, perdona por mis malos pensamientos, por mi mala actitud. Perdona por mi enfrentamiento o mi discusión con quien sea. Perdóname, ese es el polvo del camino. Y cuando estamos seguros por fe, no tenemos miedo a enfrentarnos a la justicia de Dios. No tenemos miedo a enfrentarnos el día que nos toque, porque hay una realidad, y es que sea que el Señor venga a buscarnos, o sea que nos llame en forma personal, todos un día tendremos que enfrentarnos al tribunal del Señor y ahí rendir cuentas por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Y ahí, ¿con qué me presentaré?, dice Miqueas. Solamente con la fe y la confianza en las misericordias del Señor, que se renuevan cada día sobre nuestras vidas.